Va a exponer el capítulo de análisis y componentes cinematográficos del libro Cómo analizar un film de Cassetti y Di Chio. Empezaremos por definir qué es la lingüisticidad del film. Este es un lenguaje que está representado en un dispositivo que permite expresar sentimientos o ideas que permiten comunicar informaciones. En el cine aparece plenamente como un lenguaje. El film expresa, Bueno, bueno, perdón, eh, el film expresa significa, comunica, eh, lo que hace, lo que hace con medios que parecen satisfacer estas intenciones. Por ello, entra en la gran área de los lenguajes. El film respecto a los otros lenguajes parece poseer dos características muy precisas, ya que por un lado se presentan los signos, fórmulas, procedimientos, etcétera, y a menudo son extraídos de otras áreas expresivas y que se entrelazan, se alternan y se funden. Por ello, más que un lenguaje, parece un concentrado de diversas soluciones. El fin se nos parece como, el fin se parece como demasiado rico y a la vez demasiado vago para ser efectivamente asimilable al lenguaje natural, ya que este es igual al lenguaje humano. En los sistemas simbólicos, el lenguaje es parecido al de las flores. En los dispositivos de señalización, eh, el ejemplo que podríamos encontrar es el lenguaje de las abejas. De estos nacen distintas estrategias de análisis y en concreto parecen ser las principales modalidades de exploración en primer lugar. La lingüisticidad del film se reconduce hacia una serie de materias de expresión de significantes. Después de esta lingüisticidad se confronta con la existencia de una bien definida tipología de signos. Por último, la lingüisticidad se relaciona con una rica variedad de códigos operantes en el flujo fílmico. Ahora mencionaré los significantes y las áreas expresivas del primer modo de abordar y reordenar la heterogeneidad del área expresiva del film. Consiste en distinguir los distintos significantes de qué sirve, es decir, los materiales sensibles con que se entretejen, sus signos. Vamos a definir dos grandes tipos de significantes, que son los significantes visuales y los significantes sonoros. Los primeros se refieren a todo aquello relativo a la vista y que por ello se basa en un juego de luces y sombras, que a su vez pueden dividirse en dos categorías: las imágenes en movimiento y los signos escritos relacionados no solo con la visión en sentido estricto, sino también con la lectura. Los segundos se refieren a todo lo relativo al oído y que por ello se basa en un juego de ondas acústicas y se subdividen a su vez en tres categorías: las voces, los ruidos y la música. En total tenemos cinco tipos de significantes, que son las imágenes, los signos escritos, voces, ruidos y música. También son conocidos como cinco materias de la expresión que constituyen la base del film. Eh, Ahora, repasaremos un poco la segunda forma de investigación, que es el análisis de signos, eh, en el centro de atención que debe de estar dominado, no por los significados, sino por los tipos de relaciones entre el significado y significante, e incluso los tipos, incluso los significados y los referentes mejor conocidos como tipos de signos que utiliza un film. Un signo debe de ser su carácter a aquello que va más allá del material del que se pronuncie o se escriba. Hay tres tipos fundamentales de signos, que son los índices, los iconos y los símbolos. El índice es un signo que testimonia la presencia de un objeto con el que mantiene un íntimo nexo de implicación sin llegar a escribirlo. Un ejemplo es la colilla de cigarro en el cenicero. Esto nos dice que en la habitación había estado alguien, pero no nos dice nada de cómo es esa persona.
El icono es un signo que reproduce los contornos del objeto con el que no se dice nada de su existencia, pero sí sobre su cualidad. Un ejemplo es un cuadro o una fotografía de estudio que comunica formas exteriores, apariencias, pero no implica la existencia real del objeto. El símbolo es un signo convencional y que por ello se basa en una correspondencia codificada en una ley. No se dice nada de cualidad del objeto, simplemente se lo designa sobre la base de una norma. La palabra misma es un signo arbitrario, por lo que podríamos decir la palabra árbol, pero este no predice nada acerca de la existencia efectiva de un árbol en concreto, ni reclama la específica cualidad de esta o aquella planta. El cine posee la totalidad de estos tres tipos de signos, a partir de una descomposición de los diversos lenguajes que el film reúne y conecta como las imágenes, ya que son inmediatamente iconos, mientras que la música y las palabras son símbolos y los ruidos son índices. Existen símbolos con rasgos icónicos como emblemas. También están los iconos con rasgos indexicales como las fotografías instantáneas, pero también las imágenes en movimiento presentan estas tres valencias mezcladas en distintas combinaciones. Ahora analizaremos los códigos. En un inicio, la noción de códigos cinematográficos plantean todo un problema terminológico, pues existen muchas definiciones posibles de código. Una de ellas se puede entender como un dispositivo de correspondencia de las distintas aceptaciones, de las cuales podemos extraer indicaciones para nuestros propósitos del film, como los tres caracteres correlacionales. El primero sería el código como dispositivo de correspondencia, el segundo el código como repertorio de señales y de sentidos, y el tercero el código como corpus de leyes que operan estrechamente unidos. Dicho de otro modo, un código es un sistema de equivalencias gracias al cual uno de los elementos del mensaje tiene un dato correspondiente, tiene un stock de posibilidades gracias a las cuales las elecciones activadas llegan a referirse a un canon. También tienen un conjunto de comportamientos ratificados, gracias al cual el remitente y el destinatario tienen la seguridad de operar sobre un terreno común, ya que ambos usan la misma lengua. Solo la presencia de eh, estos tres aspectos pueden hacer una presencia simultánea, ya que pueden funcionar verdaderamente como un código. Esto nos permite definir el área en el que se encuentra, describir las fórmulas usadas y referirlo a otras elecciones posibles. Por último, en el cine existen un conjunto de posibilidades bien estructurados en los cuales los elementos tienen valores recurrentes y a los que se pueden hacer referencias comunes. También el cine tiene códigos efectivos, quizás un poco más fluctuantes, pero funcionan perfectamente. Esto será explicado por mi compañero. Sí, continúo. Yo les voy a hablar de los códigos cinematográficos y códigos fílmicos. Am, el cine se podría decir que es un lenguaje heterogéneo, pues combina diversos tipos de significantes. Estas significantes, como lo dice la diapositiva, son las imágenes, música, ruidos, palabras y textos. Pero también combina diversos tipos de signos, que son los índices, los iconos y los símbolos. El lenguaje cinematográfico se compone de distintos códigos activados, que estos pueden ser detonados por una imagen, por la banda sonora, por el montaje, por la narrativa o por un símbolo propio del sistema social o cultural en el que surge la obra. Cada uno de estos códigos combinados simultáneamente contribuyen al resultado final. Incluso por esta convivencia es de las aportaciones que son muy variadas. Se cree que todos los códigos pueden encontrarse en el cine o son de cierta forma cinematográficos y por lo mismo se tacha el lenguaje fílmico de no contar con ninguna peculiaridad. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Emma, ¿puedes cambiar la diapositiva, please?
Bueno, los códigos cinematográficos son parte típica e integrante del lenguaje cinematográfico, lo que quiere decir que se encuentran ahí casi siempre y los podemos diferenciar de los códigos fílmicos porque aunque cumplen un rol determinante, no están relacionados con el cine como tal. Entonces, los cinematográficos siempre tienen que estar no al cine, mientras que los fílmicos sirven de apoyo o pueden existir de una manera independiente fuera de esta cinematografía. Y pueden manifestarse también en el exterior, pues son prestados de cierta forma y se consideran solo realidad cinematográfica cuando están presentes en una película. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, aquí tenemos una tabla con los códigos que existen y están agrupados. Comenzamos con los códigos tecnológicos de base, que nos habla del base, desplazamiento y pantalla, que se hablará un poco más adelante, pero estos son con la finalidad de crear este ambiente de sensibilidad, un formato determinado, cadencia, están muy relacionados con la dirección, la superficie y la luminosidad. Los códigos sonoros, que es algo de lo que ya habíamos visto en el video, son la naturaleza del sonido, los voces, ruidos y música, y cómo estos se van intercalando con la colación del sonido, que es in, off, over. O sea, va a ser muy distinto los ruidos que encontremos cuando nuestros personajes estén, justo como mencionaba el video, dentro de un túnel, cuando estén en una fiesta, cuando estén en un parque, cuando estén en un bosque, en la naturaleza. Los sonidos tendrán, bueno, los códigos sonoros tendrán esta tarea de ambientarnos. No podríamos tener, no sé, la ambientación sonora de una fiesta en una ambientación de montaje como un bosque. Después pasamos a los códigos sintácticos o del montaje, que son asociaciones por identidad, asociaciones por analogía, contraste, asociaciones por proximidad, transitividad y por acercamiento, que es un poco también relacionado con la dirección, justo con el montaje, valga la redundancia. Tenemos los códigos gráficos, que son las formas de los títulos, las formas del didascálido, los subtítulos y los textos. Um, Estas tipografías son muy distintas. Se puede ver en películas más antiguas, cuando los créditos estaban al inicio de la película o al final y salía el título. Esta tipografía era muy distinta del título en la que estaban los subtítulos. En la actualidad también se puede ver, bueno, yo no conozco muchas películas que pongan el título sí en una escena, pero con estas traducciones y todo lo que tenemos en películas animadas y los textos que son traducidos, es muy diferente la forma de texto que es traducido a los subtítulos. No sé si me estoy explicando muy bien, pero espero que me entiendan. Gemma, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, después tenemos acá de los códigos más largos, son los códigos visuales de iconocidad. Estos tienen que ver con la denominación y del reconocimiento icónico, la transcripción icónica, composición, iconográficos y estilísticos. Estos con la intención de una presentación, distorsión, figuración y plasticidad. También tenemos los códigos visuales, que estos son más enfocados a la fotograficidad, que es la organización de la perspectiva, los márgenes del cuadro, modos de filmación, formas de iluminación, blanco, negro y color, que igual los explicaré más a detalle un poco más adelante. Tenemos la movilidad, que justo es otra cosa que mencionaba en el video que nos proyectó el profesor. Los tipos de movimiento que tiene que ejecutar una cámara para generar cierta emoción, generar cierto ambiente, y esto con el objetivo de generar una escala, campos y planos. Y tenemos los grados de angulación y grados de iluminación, que también voy a explicar en un momento. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Gemma? Ok.
tenemos ahora los códigos tecnológicos de base. Estos refieren a los rasgos que caracterizan al cine como un medio de expresión y aquellos que nos permiten diferenciar al cine de medios vecinos como podrían ser la tele. Los rasgos más evidentes y cruciales son los que están relacionados con los códigos tecnológicos, que son justamente los que tenemos aquí. Lo que caracteriza al cine como medio antes como un medio de expresión son los códigos de descomposición física. Por ejemplo, el soporte fílmico que primero recorre la cámara registrando un juego de sombras, luces, colores, sonidos, etc. Estos datos en la dimensión lingüística del cine intervienen sobre la calidad y la cantidad de información transmitida y también sobre la practicabilidad o no de ciertas soluciones expresivas. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Gemma, por favor? Ok, tenemos aquí las principales áreas de intervención de estos códigos, que ya se habían mencionado un poco antes en las tablas, pero voy a ahondar un poco más en ellas. Tenemos primero el soporte. El soporte es este que le da cierta sensibilidad a la película, podríamos decir, que es igual una palabra que ya habíamos encontrado en la tabla. Se dice que le da sensibilidad ya que permite tomas desde distintas condiciones de luz y estas condiciones de luz generan diferentes granos de la imagen o el formato o el formato de la película, lo cual produce diferentes rendimientos de la imagen y por lo tanto una relación diferente con la realidad que se representa. Un ejemplo que podemos encontrar o que yo vi relacionado durante la lectura es esta cinematografía, por ejemplo, de Euforia, que aunque es para la televisión, creo que me sirve como un gran ejemplo, porque es muy icónica, justamente regresando a los códigos de iconocidad. E incluso se hacen trends en redes sociales o se editan fotos de cierta manera que ya no tienes que decir qué detalles quieres o cuánta iluminación, cuánta temperatura. Dices como, la quiero tipo euforia o un trend que es un video tipo euforia. Ya tenemos esa cinematografía muy marcada. El soporte tiene esta importancia de darte una peculiaridad en tu historia y representa justamente, transmite esta realidad de una manera distinta o que se percibe distinta como espectador. Otro ejemplo que podríamos encontrar es otro que también es muy memeable, que es que México siempre se representa igual en la mayoría de las películas, es un poco por la misma situación, los granos de la imagen, la forma en la que está estos rendimientos ajustados y por lo tanto tú puedes llegar a ver una imagen, una foto y decir justo esto de parece a México representado en las películas. Otro ejemplo más sencillo podría ser la temperatura. Tú ves una imagen, una película y te puedes imaginar si en el escenario en el que están los personajes hace calor o está más frío o cómo podría ser el, el clima en esta locación dependiendo de estos ajustes que se le dé al soporte de la película. Después tenemos el deslizamiento, que también son los tipos del deslizamiento del soporte de la cámara. Gracias a los fotogramas diferentes de las cámaras podemos descomponer un gesto y también gracias a su sucesión podemos recomponerlo. Estos códigos determinan la cadencia del deslizamiento de la película o de la dirección que marcha una película. La forma en la que se mueve la cámara, lo que nos va a generar es muy distinta como la vemos a otras películas que, no sé, por ejemplo, una película de terror, el deslizamiento de cámara llegaría a ser muy distinto al que tendría una película romántica o una película cómica. Entonces, bueno, finalmente tenemos la pantalla que interviene más que nada en la luminosidad que se le va a dar a esta película. Realmente el peso más importante cae sobre el soporte y el deslizamiento. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Gemma?
Ok, tenemos los códigos de la serie visual. Estos son en específico el primer grupo, la iconocidad. Estos códigos son los que caracterizan a todos los films, pero no solo al cine. Se trata de códigos generales, pero que a diferencia de los que mencioné antes, estos no son específicos. El primer grupo que tenemos son los códigos de la denominación y del reconocimiento icónico. Se trata de aquellos sistemas de correspondencia entre rasgos icónicos y rasgos semánticos de la lengua que permiten a nosotros, como espectadores, identificar figuras que hay en la pantalla y definir aquello que representan. Después pasamos con los códigos de transcripción icónica. Estos códigos son aquellos que aseguran una correspondencia entre los rasgos semánticos. Un ejemplo podría ser una mano arrugada, digamos, y después tenemos los artificios a través de los cuales se reconstruye el objeto con sus características. En este caso retomando la mano arrugada, el contorno es un efecto semántico, digamos, y es el contorno que corresponde a la idea que nosotros como espectadores tenemos de una mano. Sin embargo, con el apoyo no sé, de la luminosidad, tendríamos la idea que sugiere la mano y el claroscuro nos daría esta rugosidad para no solo ver la mano, sino ver una mano arrugada. El efecto de estos códigos es a menudo el dar una impresión de transparencia e inmediatez a las imágenes que los activan, que no, que no nos detengamos a ver que captemos las cosas muy rápido, justamente icono, como un icono. Es algo que se repite mucho en la lectura, se va a repetir mucho en la exposición porque trata mucho de la iconografía. Después pasamos con los códigos de la composición icónica. Estos son aquellos que organizan las relaciones entre los diversos elementos en el interior de la imagen y que, pues, como consecuencia, regulan la construcción del espacio visual. Los códigos de la figuración trabajan sobre todo en la manera en que se reagrupan los elementos y se disponen sobre la superficie. Los códigos, por ejemplo, de la plasticidad de la imagen trabajan por el contrario sobre una capacidad de ciertos componentes para destacarse por encima de los demás e imponerse sobre el conjunto. Tener enfocada una imagen, no distraernos de cierto punto, que es algo que se apoya mucho en los planos y en los ángulos de inclinación, justo con la construcción de la imagen, que retomaré más adelante, pero de eso se trata este tercer grupo. Después tenemos los códigos iconográficos, son aquellos que regulan la construcción de las figuras definidas, pero fuertemente convencionalizadas y con un significado fijo. Consiguen que un personaje, por sus rasgos, digamos, su aspecto, la forma en que se mueve, se comporta, cómo habla, cómo se viste, mm, cómo se ve de cierta forma, aparezca desde el principio y sin introducirnos al 100% a un personaje, saber que es un policía o que es un ladrón o que es un héroe o que es un padre de familia, una madre de familia, un hijo, una hija, etc. Entonces, estos son los códigos iconográficos, los cuales en su mayoría son utilizados para construir a los personajes y conocerlos en lo básico antes de cualquier otra introducción, captarlos con inmediatez. Y por último, en este primer grupo contamos con los códigos estilísticos, que son aquellos que se asocian a los rasgos que permiten la identificación de los objetos que se reproducen con la que revelan la personalidad. Esto, digamos que los códigos iconográficos se trata más del aspecto, los estilísticos, irónicamente, un poco más de la personalidad de los objetos y la idiosincrasia de quien ha operado la producción, la reproducción o la dirección de esta película. Sobre todo los códigos estilísticos se encuentran muchísimo en los films de autor. Em, la presencia de ciertas imágenes lujosas o, por el contrario, desalineadas, detalles, zooms, aproximaciones, etcétera,
Todos estos rasgos son de donde podemos extraer o identificar la firma o el toque de determinado director, la presencia en el set de este o la ausencia del otro. No sé si tuviéramos una película con dos directores distintos, serían justo estos códigos estilísticos los que nos podrían ayudar a saber, no sé si trabajaron en conjunto, si uno grabó otras partes, quién grabó la primera mitad, quién grabó la segunda mitad. Tendríamos que tener también un muy buen ojo, ser muy aficionados a la cinematografía, pero tendríamos que apoyarnos mucho en esta última sección del primer grupo para identificar estas partes. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Gemma, por favor. Bueno, tenemos los códigos de la serie visual, pero el segundo grupo, que es la composición fotográfica. El cine no solo copia la realidad, sino que también la reproduce fotográficamente. Podemos caracterizar los códigos de la composición fotográfica a través de 4 clases de hechos. Estos hechos seguramente los vieron en dibujos, si alguno ha llevado dibujo, fotografía en la prepa. Son la perspectiva, el encuadre, la iluminación y el negro y el color. Comencemos con nuestro primer grupo del segundo grupo de la composición fotográfica, que es la perspectiva. La perspectiva ofrece líneas de fuga constantes y una articulación fija de la profundidad de campo. Aunque el cuadro se mueva, las coordenadas permanecen iguales. Esto quiere decir que la perspectiva lo que logra es la naturaleza y la estabilidad de las estructuras visuales que tendremos como referencia a lo largo del film. El cine puede llegar a usar toda una serie de variantes y se puede arriesgar en cualquier infracción. Hay muchísimas películas que van en contra de lo que es la orientación de la perspectiva habitual del espectador. Esto lo pueden hacer apoyándose en imágenes distorsionadas o borrosas, utilizando objetos de distancia focal larga o un gran angular que empequeñecen o dilatan el espacio según las coordenadas que tenemos de estas perspectivas. Después, el segundo grupo es el encuadre enfocado en los márgenes del cuadro. Filmar un objeto implica limitar en el interior de los bordes precisos. Tenemos que tener justo este marco. Esta podría ser la premisa que distingue al encuadro de los márgenes del cuadro a los modos de filmación. Necesitamos los bordes precisos. Entonces tenemos el problema del formato cinematográfico, es aquí donde surge, pues el formato cinematográfico es generalmente rectangular, con relaciones estándar entre la altura y la longitud, que es algo distinto a lo que podemos encontrar justo en una fotografía, en la televisión, en nuestros videos del celular. El formato cinematográfico es muy característico, muy icónico, muy definido. Pero pues filmar un objeto quiere decir también destacarlo de su contexto. El efecto es dinamizar el formato de la imagen, que en cierto modo se restringe o se amplía. Esto podría decirse que se restringe a lo horizontal, a lo vertical. Se amplía y tenemos este reto de resaltar el objeto que estamos filmando, todo esto apoyados en la perspectiva. Tenemos después el encuadre, los modos de filmación, que es nuestro tercer grupo, es un grupo muy amplio, muy interesante, y la premisa con lo que podríamos definirlo es filmar un objeto significa también decidir desde qué punto mirarlo y hacerlo mirar. Cuando estamos filmando cierta cosa, cierto objeto, es la forma en la que queda grabado, es la forma en la que todos los espectadores lo van a mirar. Tenemos ese poder cuando estamos filmando de hacer esto y para generar la reacción que queremos en el espectador tenemos justo estos modos de filmación. Tenemos muchas opciones dentro de los modos de filmación. Ahorita las explicaré en un momento, pero cualquiera de estas selecciones que puede ser de frente, desde lo alto, desde abajo, de cerca, de lejos, por el costado, derecha, izquierda, etcétera, subraya o añade significados al objeto que se filma. Puede ser que haya una pista en el objeto que estamos filmando desde arriba,
hay una razón para que ese objeto se esté mostrando desde arriba, o en cierto caso no la hay, simplemente estamos comunicando algo. Sin embargo, lo que queremos transmitir se puede apoyar con la escala de campos, voy a explicar esta parte un poco breve y muy rápida porque es muy amplia, pero tenemos el campo larguísimo, que es una visión que abarca un ambiente entero. Sobre todo se suele utilizar al final de las películas que vamos alejando de los personajes, del lugar, nos vamos alejando, alejando, alejando. Eso es un campo larguísimo. Tenemos un campo largo, que es otra escala de campo, y abarca un ambiente completo, pero en el cual los personajes y la acción que están ejecutando resultan reconocibles aún. Tenemos el campo medio, que es el marco en el que la acción se sitúa y estamos en el centro de la atención. Tenemos campo total, que es un marco en el que la acción está filmada enteramente, independientemente de la relación que mantenga con el ambiente y de la distancia de los objetos que vayamos a representar. Tenemos el campo figura entera, que es el encuadre del personaje de los pies a la cabeza. El plano americano, que es el encuadre del personaje de las rodillas para arriba. Tenemos media figura, que es el encuadre de un personaje de la cintura para arriba. El primer plano, perdón, que es un encuadro cercano al personaje, concentrándonos únicamente en su rostro. Y el primerísimo plano, que es un encuadre concentrado sobre todo en la boca y en los ojos. Perdón. Tenemos también, por último, el campo detalle, que es un acercamiento concreto a un objeto o a un cuerpo. Después tenemos la escala de grados. En esta se encuentra el encuadre frontal, se obtiene situando la cámara a la misma altura del objeto que estamos filmando. Tenemos después el encuadre desde arriba o picado, que se obtiene situando la cámara por encima del objeto que estamos filmando. El encuadre abajo o contrapicado, que se obtiene desplazando la cámara por debajo del objeto que estamos filmando. Es muy sencillo, son tres, muy fáciles, que el título nos indica básicamente todo. Y por último tenemos los grados de inclinación. Tenemos el grado de inclinación normal, que se obtiene cuando la base de la imagen es paralela al horizonte de la realidad encuadrada. La oblicua, que se obtiene cuando la base de la imagen y el horizonte de la realidad encuadrada divergen con esta realidad suspendida hacia la derecha o hacia la izquierda. Debe estar cargada esta imagen hacia uno de esos dos ángulos. Tenemos la vertical, que se obtiene cuando el plano de la imagen y el horizonte de la realidad encuadrada son perpendiculares, formando un ángulo de 90 grados. Esto nos indica que la elección de cualquier encuadre o ángulo de manera determinada es nunca casualidad o casi nunca, así como un plano o un campo sobre las cuales podemos realizar ejemplificaciones o analogías. No es solo una cuestión de gramática, sino también de retórica. Un ejemplo, bueno, varios ejemplos para todo esto, se pueden encontrar en películas de terror o de comedia, muchos planos inclinados, porque los planos inclinados generan angustia, generan un sentimiento de incertidumbre en la audiencia. Un ejemplo que se me viene a la mente de una película de comedia muy popular es Chicas Pesadas. Y si ven Chicas Pesadas con un poco más de detenimiento, podemos encontrarnos que estas escenas donde nuestra protagonista se encuentra en aprietos, el plano es muy inclinado y de manera muy notoria. Al igual en películas de terror, en la mayoría están presentes estos planos inclinados. Y lo de los objetos, las analogías, esta cuestión no solo de gramática, sino también de semiótica. Una película también muy popular que podría encontrar es Parasite, donde los objetos muchas veces nos están dando esta analogía, estos mensajes sobre la posición en la que se encuentran, si están siendo grabados desde arriba o si están siendo grabados desde abajo. Los códigos nos sirven para construir una película como objeto de lenguaje y también para definir su forma y sus efectos, que es justo esto que se explica. Lo que queramos, dependiendo de lo que queramos transmitir, es como filmaremos al objeto, a la persona, al personaje, el campo, lo que sea.
Pasamos al cuarto grupo, que es la iluminación, que la premisa de la iluminación podría ser una luz que haga ver sin dejarse ver y una luz que se limita a iluminar. El primer caso, una luz que se haga ver sin dejarse ver, es una luz neutra, una iluminación neutra, atenta simplemente a hacer reconocible el objeto que estamos encuadrando. Mm, Generalmente los resultados que tenemos con esta iluminación es realista. De hecho, es una iluminación muy común en los films o las películas que se hacen para la televisión. Lifetime, todo eso últimamente lo que Netflix ha sacado que parece muy de televisión, también lo encontramos ahí. El segundo caso es que tenemos, que es esta luz que se haga ver sin dejarse ver. Y el segundo caso es la luz que no se limita a iluminar, es subrayada, puede llegarse a alterar los contornos de los objetos, mm, puede conseguir resultados antinaturalistas de cierta forma. Para estos podemos aplicar los códigos de iluminación cinematográfica y los subdivisionales, que ya existen en la historia de las artes figurativas, y pues de ahí utilizar cualquier categoría general como la del realismo, surrealismo, hiperrealismo, etcétera, la que sea de nuestra preferencia. Y por último tenemos el blanco, el negro y el color. Hay que señalar que esta elección entre ambas soluciones en los primeros tiempos del color, cuando apenas surgía, era entre el ámbito de la novedad espectacular o quedarse fuera de esta novedad espectacular, pero hoy, en nuestros días, se ha convertido en la elección de cierta rareza que supondría un film en blanco y negro o no hacerlo. Después tenemos los códigos de serie visual del tercer grupo, que los va a explicar mi compañera. Gemma, si puedes cambiar la diapositiva, por favor. Hola, ¿ya? ¿Sí me escuchó, profe? Los indicios gráficos y sus códigos. Bueno, para empezar, los indicios gráficos regulan la materia de la presión fílmica que va a construir junto con la imagen gráfica en movimiento. Entonces comprende un visual, pues, para el cine principalmente. Y bueno, de aquí se dividen en 4 grupos. Los didascálicos son aquellos indicios gráficos que sirven para integrar todo lo que presentan las imágenes, para explicar el contenido de estas y pues como transición para pasar de una a otra y así sucesivamente. Los subtítulos son aquellos indicios gráficos que se encuentran sobreimpresos en las imágenes y generalmente están en la parte de abajo, o si de repente en una escena aparece algo importante en la parte inferior, pues los subtítulos aparecen en la parte de arriba. Y por lo general sirven para traducir películas en versión original o para traducir carteles o algo importante que tenga que ver con la escena de la película. El tercero son los títulos, que son aquellos indicios gráficos presentes al principio y al final del film y que contienen bien informaciones sobre el aparato productivo, o sea, el casting y los créditos, y o las instrucciones para la utilización del film. Y el último son los textos, que son todos aquellos indicios gráficos que pertenecen a la realidad y que el film reproduce fotografiándolos. Entonces puede ser diegénicos, que son los pertenecientes al plano de la historia, o bien los diegéticos, que son aparte al mundo narrado. Entonces, pero aparecen en el mismo formato. Siguiente, por favor. Ok, bueno, los códigos sonoros en un film, estos están constituidos por 3 tipos son las voces, los ruidos y los sonidos musicales. Y bueno, los códigos sonoros
dan a entender que existen fenómenos que definen lo sonoro en su forma cinematográfica y en concreto aquellos códigos que presiden la interacción de lo sonoro con lo visual, o sea que tienen como que pues están acople a y regulando la procedencia de lo primero con respecto a lo segundo y algunos efectos relacionados con esta elección. Siguiente, por favor. Y bueno, como les habíamos mencionado, estaban los tres tipos de elementos que complementan la materia sonora del film. Y bueno, están los códigos que determinan la forma fílmica de lo hablado. Entonces, en ese caso, todos los componentes sonoros son aquellos que presiden de la interacción de lo sonoro con lo visual. O sea, los códigos son esos que conectan lo sonoro con lo que estamos viendo en el film. El segundo es el ruido, que puedes espesar la situación audiovisual más verosímil, a actuar como en nexo con las imágenes o en cortes de secuencia. El tercero es la música, que toma como papel el acompañamiento de algunas escenas y como todos lo hemos visto en muchísimas películas, tenemos una escena y dependiendo perdón, el momento, el estado de ánimo, de hecho, de los personajes va de acuerdo a la música que les ponen de fondo. Siguiente, por favor. Ok, los códigos sintácticos regulan la asociación de los signos y su organización en unidades progresivamente y siempre son más complejas. Entonces, estos códigos pueden activarse en dos niveles distintos. Puede ser dentro o entre las imágenes. Y dentro de las imágenes, dentro de las imágenes actúan por simultaneidad, agregando y disponiendo elementos copresentes en el interior de la misma imagen, sean visuales o sonoros. Y en el segundo, que son entre las imágenes, actúan por progresión, asociando y organizando elementos que forman parte de imágenes distintas y por lo demás contiguas. Siguiente, por favor. El funcionamiento de los códigos sintácticos a partir de una esquemática tipológica de las formas de asociación entre las imágenes se divide en cuatro partes muy sencillas, que es la asociación por identidad, o sea, asociando la escena con pues el personaje. La segunda es la asociación por analogía y asociación por constante. Esto es hablando de pues la temperatura que se le dé al clima, por así decirlo, de la imagen. Porque pues como hemos visto, si hay una escena como melancólica, todo es gris y etcétera, o si hay una escena feliz, la verdad le suben como que el constante a la imagen y todo es muy colorido. La tercera es la asociación por proximidad y la cuarta es la asociación por transitividad. Siguiente, por favor. Bueno, los regímenes de la escritura. Bueno, este es otro apartado. Y bueno, en cada film está caracterizado por la puesta en obra de solo algunas de las categorías. Estas trabajadas de modo asiduo y meticuloso. De ahí surge un sistema de lecciones coherente y motivado para la articulación por condensaciones y rarefacciones en torno a algunas opciones y que finaliza indicando la individualidad y la organización de un texto. Siguiente, por favor. Y bueno, el siguiente es la orientación y el posicionamiento a lo largo de los grandes regímenes de escritura en el fin, que pueden adoptar en concreto las tres formas principales de escritura, que son las siguientes. Siguiente, por favor. Y tenemos estas tres, que bueno, la escritura clásica, que simplemente se define mediante elecciones situadas en la vertiente de la neutralidad y la homogeneidad, es decir, elecciones de medias sobre lo que se permanece con coherencia. Una letra, pues, como lo explica, clásica, muy básica. La escritura barroca,
se define mediante elecciones lingüísticas expresivas caracterizadas por la narración y la homogeneidad. Aquí ya metemos a la narración y bueno, de ahí que presenta opciones extremas, radicales, sobre la que se trabaja insistentemente y con exclusividad. Si se adopta una solución, obviamente no marcada, es solo para que actúe como transición fugaz entre dos momentos marcados. Y bueno, la escritura moderna viene definida por las elecciones lingüísticas y expresivas caracterizadas por la homogeneidad y heterogeneidad. Entre unas y otras no, y pues bueno, no intervienen en ninguna transición y es fluida y homogénea. Siguiente, por favor. Y bueno, eso es todo de nuestra parte, profesor. Muchas gracias. Y bueno,